Una provincia amarilla con un cantón azul, una provincia de Juntos por el Cambio, la provincia de Buenos Aires, y sin embargo un reducto, el conurbano bonaerense, pintado del Frente de Todos, históricamente del peronismo, del kirchnerismo en sus distintas versiones, y sigue siendo así a pesar de la crisis económica que golpea sobre todo a los sectores más vulnerables que habitan ese territorio. ¿Por qué? ¿Cómo funciona la cabeza del votante del conurbano que define, en muchos casos, las elecciones generales, las elecciones nacionales? Estamos con un hombre de ese territorio que tiene poder político en ese territorio hoy, Diego Kravetz. Muchísimas gracias, Diego, por estar en la repregunta. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Les cuento un poco, para tener bien claro con quién estamos hablando. Diego Kravetz es el jefe de gabinete de Néstor Grindetti en el partido de Lanús, es también su secretario de Seguridad y tiene una trayectoria política realmente valiosa para comprender estos fenómenos del conurbano. Es peronista, ha sido kirchnerista, un hombre clave de Néstor Kirchner en la ciudad de Buenos Aires, fue legislador porteño y candidato en la fórmula para la jefatura de gobierno con Jorge Tellerman, candidato peronista, hasta que, bueno, en 2009 abandona el kirchnerismo y finalmente se pasa a las filas de Cambiemos en 2015 con Grindetti. Así que conoce las distintas maneras de concebir la política en ese territorio. Diego, resultados muy interesantes de las elecciones generales del último domingo. La cuestión clave aquí es entender cómo funciona la cabeza del votante del conurbano, acechado por, bueno, una realidad realmente complejísima en términos vitales, pero también bastante rígido en su manera de votar históricamente, ¿no? La matanza, que sigue asolado por estas cuestiones de pobreza, vulnerabilidad, inseguridad, y sin embargo el votante sigue eligiendo desde la llegada de la democracia al peronismo, ahora al kirchnerismo, para que lo gobierne. ¿Cuál es tu primer diagnóstico para que eso suceda? Yo creo que hay todo un tema que es cultural. O sea, culturalmente el conurbano, o gran parte del conurbano, sobre todo la tercera sección electoral y una parte de la primera sección electoral, que es la parte como de abajo, no que es la que está en la costa, sino la que está abajo, la que es Moreno, Merlo, sí. José Paz. Bueno, ahí en general el componente, digamos, cultural del peronismo es muy fuerte. Entonces, hay una interpelación al voto que no es igual a la interpelación al voto que activa el voto en la clase media. Hay otros valores, otras lógicas de funcionamiento, otras lógicas de pensamiento y de aspiraciones de vida, sí. que bueno, que me parece que a veces por ahí cuando se hace campaña no se tienen tan en cuenta, ¿no? Me da la sensación. Ahora, Diego, vos decís como una especie de memoria cultural que une las decisiones, relaciona las decisiones y las motivaciones para tomar decisiones racionales como el voto, pero que también son emocionales, con el peronismo histórico vivido por esas familias y generaciones de esas familias de otra forma. Totalmente. Yo creo que hay factores que... Si vos le preguntás a un chico de 17, es más, preguntar a un chico de 30 si se siente peronista. Y no te vas a decir, te va a decir que no, posiblemente. En esas barriadas. Sí, seguro que te dice que no. Ajá. Ahora, andá a preguntarle qué votó. Y te va a decir, votó la boleta azul. Hay un tema de un factor cultural, hasta te diría, el amarillo da hasta un poco de vergüenza en muchos barrios. Entonces, hay temas que tienen que ver con cuestiones relacionadas con qué dicen los otros de uno, cuestiones relacionadas con qué les gusta hacer y quién está cerca y quién tiene prestigio en el barrio y les dice, claro, digamos, qué es lo más conveniente o tiene más que ver con su propia cultura. Hay muchos temas para ir desarmando. Por un lado, la idea de que, bueno, el voto vergüenza, no voy a votar amarillo porque me da vergüenza, pero podría suceder lo que sucedió, por ejemplo, durante la década menemista, que la gente, nadie decía, las encuestas o las bocas de urna no reconocían el triunfo de Menem, y finalmente Menem ganaba, porque había un voto que no se confesaba. ¿Por qué un votante como el del conurbano, que tiene tantas necesidades insatisfechas históricamente por los partidos que han gobernado allí, que es el peronismo, no hace esa relación? Bueno, puedo votar sin contarle a nadie mi voto, una opción distinta porque la opción que voté siempre no me ha satisfecho las necesidades. Espera,
Vamos por partes. Primero, es una discusión si satisfizo o no satisfizo necesidades. Porque vos lo mirás de un parámetro cultural muy relacionado con tu formación, que es de clase media. Sí. Entonces yo no sé si satisfizo o no satisfizo la necesidad de una persona más humilde. Por ahí la satisfacción de una persona más humilde pasa por otro lugar. ¿Por qué lugar? A ver. Bueno, por un lugar distinto, por ahí por comer un asado el domingo, por ahí por tener la posibilidad, no sé, de adquirir ciertos bienes que por ahí le puede ser unas zapatillas lindas o por ahí un celular medianamente bueno y no por ahí con otras expectativas que tienen que ver con, no sé, un viaje al exterior o, para decir algo muy caro, o con un colegio un poco mejor. Vos pensás que los chicos en los barrios del conurbano más pobres, la mitad de los chicos no termina el primario. Claro. Y el 80% no termina el secundario. Eso antes de la pandemia, ahora puede ser que sea mucho más. Entonces, me parece que hay que mirar también que culturalmente hay otras motivaciones también. Que tienen es decir, que la pobreza o la percepción de progreso es relativa a las necesidades históricas que arrastra ese lugar. Totalmente. Y hay cuestiones que tienen que ver con la adquisición de cosas con una satisfacción más inmediata, que por ahí en la clase media están más pensadas como unas cuestiones, por ahí cuando uno se las piensa, más mediatas. O sea, por ejemplo, vos seguramente pensás en tus chicos, en la educación final de tus chicos. Claro, a largo plazo. A largo plazo. Sí. Bueno, acá hay una cosa por ahí más a corto plazo, mucho más a corto plazo. Porque hay muchas reglas que son iguales para todos y las posibilidades de cumplir con esas reglas son menores para algunos. Por ejemplo, no conozco ningún chico después de los 10 años que no quiera tener un celular lindo. Sí. Bueno, un chico pobre seguramente le cuesta mucho más adquirirlo. También lo quiere y le cuesta mucho más. Claro, claro. Tiene esa necesidad y la tiene mucho más lejos. Y llegar a eso es mucho más difícil. Entonces, ahí hay todo un tema que tiene que ver con un patrón, por supuesto, social que implica a todo el mundo moderno, que es el capitalismo, el consumo, etcétera, y las posibilidades reales de adquirirlo. Y bueno, y cuando vos llegás por ahí a esa posibilidad, que para otro es mucho más fácil, mucho más común, por ahí para el otro es mucho más satisfactorio y encuentra en esa meta pequeña, o que para nosotros como clase media es pequeña, una satisfacción mucho más grande de la que encontramos nosotros en la misma cosa. Sí, sí, eso es comprensible, pero ahora, en este contexto tan particular de crisis acumuladas en la Argentina, pero además la crisis de la pandemia, la pobreza creció y golpea particularmente al conurbano. Entonces, la distancia entre ese deseo de un celular y el celular en sí es todavía mayor. Y esa es una percepción que debe estar viviendo ese adolescente o ese trabajador o esa persona que ha quedado fuera del mundo del trabajo. Y sin embargo, su voto insiste con aquel partido que gobierna históricamente. Yo te hago una pregunta. Vos votás las opciones que conocés, no las que no conocés. Bien, entonces es un problema de Juntos y no tanto del elector, un problema de Juntos y de Cambiemos que no llegó a ser conocido como opción válida. Yo lo que digo, para no ser... porque uno piensa que el conocimiento sobre un partido político es porque lo ve en la tele o porque lo ve en una red social o no sé, porque alguien te habla de eso. Bueno, eso es un conocimiento... te diría un conocimiento superficial de las cosas. Y después hay conocimientos más profundos. Bueno, ¿cómo conoce la gente en los lugares más pobres a quién votar? Lo conoce, por supuesto, igual que vos o que yo, con la televisión, con las redes sociales, porque también acceden en forma superficial. ¿Cómo lo conoce en forma más profunda? Y por personas que se le acercan a contarle sobre ese voto, sobre las posibilidades que te da el voto o no te da el voto. Bueno, si vos no tenés nadie cercano, un referente en el barrio, un alguien que le hable al votante del barrio acerca de lo importante que es votar tu opción, es difícil que ese votante te vote. No es como el voto de clase media capitalina, ni siquiera como el voto de clase media de los cascos urbanos, que se puede formar más profundamente la opinión a través de estos mecanismos. Claro, más conceptualmente, diríamos. Acá hay otra cosa, acá hay una cuestión. Si vos tenés 364 días del año para llevar un ejemplo muy gráfico, a la señora que tiene el comedor de la cuadra en tu villa, diciéndote qué importante que es votar a Cristina, porque nos da esta comida que vos te llevás en el tupper todos los días, y tenés 364 días del año, diciéndote a la misma persona que Macri es un gato, olvídate que lo que va a quedar es que el tupper se lo dio Cristina y que Macri es un gato. Entonces vos, el referente,
Si vos no tenés nadie que hable bien de vos, o el que habla bien de vos lo hace una vez por tele y el otro está 365 días hablando bien de la opción política azul en este caso, bueno, claramente tiene una ventaja, me parece. Diego, en estas elecciones, de las PASO a la elección general del domingo definitiva, la elección legislativa, San Martín, Quilmes y San Fernando perdían en las PASO y lograron revertir el resultado. Esto tiene que ver con un trabajo de la militancia. El día del búnker del kirchnerismo, en esta celebración tan particular de la derrota, se le agradeció mucho a la militancia. Eso por un lado. Y la otra lectura es que fue la inyección de plata que recibió la provincia de Buenos Aires desde el Estado Nacional, que fue la provincia que más transferencias recibió en este interregno entre las PASO y la general. ¿Cuál de los dos factores son más claves? ¿Una militancia golpeando puerta a puerta y hablando en estos términos o la inyección de dinero que manejó la campaña? Las dos. Las dos fueron importantes para la campaña del gobierno. Sin duda, las dos fueron determinantes. Porque aparte, ahí hay un, me parece, yo no leí mucho sobre los análisis posteriores, pero sí me da la sensación de que hay una cosa que no se dijo de entrada, que no es un dato menor. La provincia de Buenos Aires está dividida, obviamente, por municipios, y dentro de cada municipio hay circuitos electorales. Cuando vos te metés en la tercera sección electoral o en estos municipios de la primera, como vos nombraste recién, de la primera sección electoral, hay circuitos que son los circuitos donde el peronismo saca mucha ventaja. O sea, terminan 70-10, 70-20, 85, o sea, son circuitos donde arrasa el peronismo. Sí. Son los circuitos, José Cepaz, por ejemplo. Ahí dentro del municipio vos tenés que buscar cada uno, qué sé yo, vos tenés en Matanza, que es el que ahora habla todo el mundo, segundo y tercer cordón, vos te vas al 635 ABC, que son González Catán, La Ferrera y Virrey del Pino, y tenés la explicación de por qué Matanza termina ganando siempre el peronismo, porque son los circuitos donde arrasa el peronismo. En los lugares donde el peronismo arrasa, que son esos circuitos de Matanza, lo que es Cuartel Noveno en Lomas, lo que es Chingolo o Diamante en Lanús, lo que es, no sé, la Isla Maciel en Avellaneda, en esos circuitos electorales, en la PASO, nosotros Juntos por el Cambio mejoró un poco, pero el kirchnerismo se topeó, o sea, se encontró con un tope de un voto que no fue a votar, un voto... Sí, la abstención, la ausencia de votantes. Ausencia de votos. Entonces, lo que era 70 a 20, de repente fue 50 a 22. Claro. En la PASO. ¿Qué pasó? Activaron, tocando puerta a puerta y bajando, como dicen ahora, voto platita, empezaron a activar ese 20 que les faltaba y la verdad que de la gente nueva que fue a votar, mayormente estamos hablando de este aparato. Claro. Entonces, el voto que por ahí quiso interpelar Cambiemos, que es el votante de clase media que no fue a votar y que podría votar a Cambiemos, finalmente terminó siendo un 4% de lo nuevo, y todo lo nuevo que vino generalmente fue este voto que fue a buscar el peronismo. Y la verdad que lo hizo bien, lo buscó bien y lo consiguió bien. Pero hacerlo bien es... Para hacerlo bien me refiero no en términos valorativos morales, si está bien o está mal. Digo que fue exitoso en ese puerta a puerta que hizo y en bajar determinada cantidad de cuestiones materiales que le permitió activar el voto en los sectores más vulnerables. Me interesa qué es hacerlo bien, para después ver si hay un juicio moral que hacer sobre alguna de esas acciones, porque si es hacerlo bien de manera legítima, es algo que otras, como Juntos, debería adoptar, otras agrupaciones políticas. Entonces, la pregunta es, ¿escogieron los punteros, referentes sociales, los vecinos del barrio vinculados con la Cámpora, por ejemplo, que tenían mayor peso, tenían mayor confianza por parte de los vecinos para decir las palabras necesarias? Y por otro lado, desde el gobierno central de la provincia de Buenos Aires, los planes que se pusieron en ejecución a partir de esos fondos que recibieron fueron astutos, o sucedió como se ven algunas imágenes circulando, votos marcados, prácticas mucho menos legítimas de votos marcados del Frente de Todos, que se cuestiona si fueron marcados para controlar que la persona, el votante, depositó su voto, se lo encuentro en la urna como presión, que si no te saco el plan.
¿Cuál de esas tres cosas es la que Mira, pesó primero más? lo que vos preguntaste por la cámpora, yo no le veo a la cámpora la capilaridad territorial como para ir a buscar la cámpora del voto. Ah, o sea, creo bien. que hay una cantidad de referentes políticos y sociales que están en el territorio mucho antes de la cámpora y que son los que activan mayormente el voto del conurbano bonaerense en los sectores vulnerables. ¿Podrías describir que es una El peluquera puntero de peronista. barrio que militan? No, el No, puntero peronista, el referente barrial peronista, ese es el que más el de activa. siempre, el peronista de Sí, siempre. la señora del comedor, Claro. que en general es militante peronista. Claro, son vecinos del barrio además. Son vecinos no del vienen, barrio, claro. están 24 horas, 7 días a la semana, Sí, sí, 364 días del año en los mismos barrios. O sea, no es que trajeron a uno para el día de la elección. Son Y gente el que está. vecino confía en esa gente. Sí, a muchos no los quieren, pero confían igual porque son los que consiguen las cosas de Claro. más necesidad. Son lugares con mucha necesidad y son Pero los es una- referentes por algo existen. Ese diálogo para convencer a alguien a que vaya a votar, porque Sí. primero es, bueno, anda a votar y después vota por Acá nosotros, pasaron, claro. ¿es un diálogo transaccional? Si votás yo te doy tal cosa, o es un diálogo mítico peronista. Volvemos a la primera parte Sí. de la charla. Yo te doy una opinión, que es una opinión mía, ¿no? Sí. No es ninguna verdad, ni mucho menos, es solo una opinión. Si vos tenés tanta necesidad y tanta cosa para resolver de forma inmediata, cuando empiezan a aparecer las cosas inmediatas te activan un montón de cosas. Entonces, no es raro que vaya a votar a alguien o que se active, vaya uno y les diga, muchachos, hay que venir, vamos a votar, porque Sí, sí, sí. ahora va a aparecer la heladera del comedor, el horno del comedor, o aparecen 5.000 Sí, sí, bolsones. Y la gente tiene necesidad y se activa el voto con eso. Después, me parece que ya después del voto marcado... Eso es menor, en tal caso, Eso no lo veo mucho. Yo lo que veo es la activación a partir de la necesidad. Un voto que no estuvo activado en la PASO y que se Claro. activó. Que dijeron, muchachos, ahora vamos a votar porque hay que salir a la cancha, hay que mostrar y hay que hacer la diferencia, porque cuando está el gobierno, porque cuando está esta lógica política, nosotros tenemos estas cuestiones que aparecen Sí, sí, ahora. sí. El bolsón o la heladera o lo que sea que aparezca, pero aparece activando de alguna manera el voto. También entendiendo que hay mucha necesidad. Hay la discusión moral. Obviamente sí, que está... si es válido que un poder ejecutivo use esa cancha inclinada en el medio de una elección. Mira, yo lo que creo es que hay una discusión en la Argentina muy profunda que es cultural y que está muy bien darla. O sea, lo que está por ahí mal es que la demos siempre en la época de elecciones. Hay una discusión que es muy cultural. Hay mucha gente en la Argentina que vale tanto el voto como cualquier otra persona de la Argentina, que tiene mucha necesidad y que activa su voto a partir de lo que lo activa su día a día, que es la necesidad. Sí, sí. Así como a mí o a vos te puede activar el voto aquel dirigente que creemos nosotros va a llevar dentro de 20 años a la Argentina a estar de otra vez entre los 10 primeros países del mundo, que Sí, puede sí. ser lo que estemos pensando ahora, o a otro que le activa, che, ¿cómo me resuelve el día de mañana mi necesidad básica que no está satisfecha hoy? Entonces, Ahora, la Argentina convive con las dos cosas Sí, y sí. cada voto de cada persona, la que piensa una cosa a 20 años y la que piensa cómo cubrir la necesidad Claro. diaria, vale igual. Entonces, vos lo que tenés que tener es la posibilidad de interpelar al que está pensando a 20 años y al que La está urgencia, pensando al otro claro. día. Porque los dos son votos válidos y Sí, los dos sí. merecen aparte, Sí, sí. igualmente legítimos, merecen una respuesta a su expectativa. Sí, y desde la construcción de poder necesitas los dos votos Pero también. por supuesto, Sí, ahí vas a ver. a otro punto que es muy importante, porque ver. si no, vos ejercés el poder sin una de las definiciones que tiene el poder, que es la territorialidad. Si vos si sos presidente de la nación y no podés bajar a ningún municipio del conurbano porque te sacan a piedrazo, la verdad que sos presidente de pedazos de la Argentina. Sí, de una Sos fracción, gobernador de pedazos de la Argentina, sos intendente de pedazos de la Sí, Argentina. sí, sí. Vos cuando sos y tenés el poder, por lo menos para la concepción nuestra, vos ejercés el poder sobre todo. Aparte porque los estados son esos, se ejerció sobre todo el territorio, no sobre pedacitos de Sí, tu sí, sí, territorio. sí. Si vos vas a un barrio y te sacan a patada, y replanteate qué ejercicio de poder tenés. Sí, sí. Vos tenés que poder entrar, tenés que pisar, tenés que poder caminar y después tenés que poder ejercer el poder desde todo punto de vista, de la seguridad hasta las necesidades de educación y desarrollo social. Si vos no lo podés hacer, gobernás a medias. Sí, sí. Diego, en estas elecciones se confirmó algo muy interesante, que es el acortamiento, aunque no ganaron de municipios claves, históricamente peronistas, se acortó la distancia entre entre ese partido y Juntos, ¿no? Sí. Acortamiento interesante, aún en La Matanza, aún en Sí. Quilmes, en distintos lugares. Entonces, hay un cambio.
aunque sigue siendo el bastión del peronismo, hay algún cambio que se está dando ahí. Sí. La cuestión es, ¿ese cambio tiene que ver con una percepción distinta de lo que es la oposición, de las opciones de vida que tienen estos votantes? Hubo una columna muy interesante de Mayra Arena, una dirigente social que viene del peronismo, de los sectores muy populares, después de las PASO, diciendo que, bueno, qué es, de alguna manera, qué es ser un pobre hoy en la Argentina, y planteando que el cierre de escuelas había sido crítico para la pobreza. Entonces eso acerca las aspiraciones de la clase media que peleaba por eso. O que el pobre y el empresario no están tan lejos, ¿no? a la hora de, bueno, generar empleo y conseguir un empleo que se necesita. Si la demonización que había hecho el kirchnerismo no se sostenía tanto en estas elecciones. ¿Coincidís un poco con esa mirada de que algo está cambiando? Coincidía más hace un tiempo, ahora ya no sé si coincido tanto. Me parece que apenas salido de la pandemia, tuve exactamente la misma sensación, porque aparte hubo muchas mamás y muchos papás de lugares vulnerables que les pesó mucho el tema de la falta de escuela. Sí. O sea, fue muy pesado, y sobre todo fue muy pesado para la gente que vive en Villa. La gente que vive en Villa no está encerrada en su casa que mide 3 por 6 Claro. y viven 7 personas, no está encerrada en su casa 24 horas como estaba pretendiendo el gobierno. Todos los chicos estaban callejeando, claro, todo el tiempo. Entonces la falta de colegio, la falta aparte de futuro para ese chico, a muchas mamás y a muchos papás les pesó una barbaridad. O sea, fue un aislamiento muy... O sea, en la Villa nunca pasó, no hubo nunca aislamiento. Bueno, entonces... ahí yo creo que hubo una sensación muy fuerte del votante más vulnerable, de una necesidad de equiparar la aspiración de uno con otro, que se fue perdiendo con las necesidades de todos los días. Y con cómo bajás al barrio, con qué le decís en el barrio, cómo te relacionás con los barrios. O sea, lo que no puede pasar es que un partido político que pretende gobernar sea un agente como exógeno del barrio, claro, que tiene que gobernar. Y que cae como un plato volador unos días antes o unos meses antes de las elecciones. Eso es lo que no debería pasar. Vos fíjate que hay lugares que le pasa al propio peronismo ya eso. ¿En dónde, por ejemplo? Hay lugares de Matanza que pasa, hay lugares de Cuartel Noveno en Lomas que pasa. Que el peronismo tampoco puede entrar ahora. No es que no solamente no puede entrar... No puede entrar Alberto Fernández, a quien conoces bien también por tu participación en el peronismo porteño, o no puede entrar Cristina Kirchner. No puede entrar nadie. Nadie. Entonces si vos tenés lugares en Argentina que no puede entrar nadie, es un problema para la política en general. Sí, para la Argentina también, sí, claro. Bueno, entonces eso hay que replanteárselo, porque se han vuelto lugares como autonormados casi, con reglas propias, y eso pasa en el conurbano. Hay lugares de conurbano que tienen reglas propias donde no está entrando... ¿Reglas del narco, por ejemplo? Y puede ser reglas del narco en algunos lados. Sí, hay reglas del narco en algunos lados que se te pueden meter, que se te pueden meter, y si vos no actúas rápido, te instalan reglas nuevas porque vienen más armados, porque vienen con más fuerza, porque tienen plata, porque compran voluntades. Dos últimas preguntas, una en relación a esto. Fue muy llamativo, previo a la elección del domingo, la oleada de homicidios en La Matanza, 13 homicidios entre el 1 y el 7 de noviembre, y sin embargo eso no cambió la percepción social de la necesidad de un recambio de gestión política en ese territorio. Eso tiene que ver, muchos de esos crímenes fueron vinculados al narco, tiene que ver con una naturalización de la violencia del narco por los beneficios que trae en términos de, bueno, chicos que entran en ese mundo y ganan plata más fácil o más fácil que sus padres. Es una buena pregunta. Yo creo que hay una naturalización de la violencia en el conurbano, sobre todo en el conurbano más pobre. O sea, como que el conurbano más pobre convive con esas situaciones casi en forma constante. Entonces, como que no le sorprende que haya un ajuste de cuentas que puede pasar en su barrio. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, no son cosas que te acostumbrás cuando te pasa todo el tiempo. Si vos en un momento cambiaste esa lógica, te dejás de acostumbrar, ya reclamás lo nuevo. No es que quieren vivir, nadie quiere vivir con esa... Mira, fíjate, yo tengo ahí en un barrio nuestro, una villa nuestra, nos entró una banda de narcos de capital peruano. Nos entró con arma larga, venían 15, Nosotros hicimos un operativo con la policía bonaerense, sacamos 12 de un saque. Ahora, la villa no estaba acostumbrada a eso.
no es que la gente se acostumbre, o sea, no es que la gente vive naturalmente así. O sea, si vos dejás que viva así, va a vivir así. Claro. Pero no es lo que quiere. ¿Quiere Claro. vivir bien como querés vivir bien vos o quiere vivir bien Es yo? la teoría de la ventana rota que se puso en marcha en Nueva York, ¿no? La idea de que si dejas una ventana rota y la dejas rota, se va como... Ahora, ¿y sabes por qué vinieron los narcos? ¿Sabes por qué vinieron los narcos a esa villa? A ver. Porque hubo una pequeña toma de un terreno. Empezó con la toma. Claro. La toma trajo anarquía. La anarquía trajo después la violencia y la violencia trajo a los narcos. Fue Interesante. esa lógica. Sí, sí, en sí, esa sí. lógica de no Estado se te meten estos tipos. Claro. Entonces vos no podés dejar ni un minuto. Y que viene pase beneficio económico a la barriada con esa circulación sí, de... para alguna parte de la barriada, para otra la Claro. sufre mucho. Pues yo veo ahí, ayer estuve justo ahí, estuvimos otra vez, 2 presos más de estos. Vos fíjate, la gente que le toca justo la desgracia de vivir enfrente de donde se instalaron los narcos, o el pasillo que va de un lado Sí. al otro. ¿Sabes lo que es la vida esa? Ah, La vida ya en una villa es difícil. Ahora, vivir en el Claro. lugar donde están los tipos vendiendo droga, donde disputan el territorio Sí, sí, con sí. armas largas. ¿Vos sabés lo que es que salga tu hijo al colegio Sí, 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 sí. y se encuentre con el muchacho con una itaca en la puerta de No, tu no, casa? no. Y vos no le podés decir nada, porque vos sos el papá. Sí, y dejaste- permea toda la escala de valores, toda la Olvidate, percepción. Es un desastre. La última pregunta, Diego, es, Néstor Grindetti logra en 2015, y repite ese logro en 2019, que es ganar un municipio históricamente peronista. Logra revertir esa historia y esa mitología peronista, que es lo que Cambiemos Juntos se viene proponiendo. ¿Por qué sucedió? ¿Cómo fue ese logro? Yo creo que hizo una muy buena gestión. Y Grindetti es ahora fue el jefe de campaña, De campaña, ¿no? sí. Sí. Yo creo que hizo una muy buena gestión. Tiene una gestión aparte muy cercana con el vecino. Gestión de campaña, decís. No, gestión... Pero cuando ganan en 2015, ¿qué Cuando gestión? cuando gana pasó algo bastante particular. Vamos para sincerar Sí. los mitos, digamos. Sí. Nosotros, como todo pasó en el 2015, primero el peronismo estaba partido. Claro. O sea, eso ayudó mucho. Después ayudó mucho que los candidatos del peronismo estaban muy deslegitimados en el 2015. Entonces la provincia, todo fue para abajo. Sí, Entonces sí. se llevó 20 puntos Massa con Solá. Claro. Y se llevó 30 y pico de puntos Sí. Aníbal Fernández con, en ese momento, Scioli. Bueno, Claro. eso ayudó mucho. Entonces nosotros, ¿qué pasó? Nosotros logramos, entre la PASO y la definitiva, hacer un pequeño desarrollo territorial en el sector donde el peronismo arrasa siempre, que es Chingolo, que nos permitió tener una fiscalización mucho mejor y nos permitió tener un poquitito más de votos. Y con ese poquito más ganamos por el 1% de los votos. Bien. Sí. Y después, 2019 renuevan, Después, decís porque hicieron una buena gestión. ¿Qué muy quiere buena hacer Néstor una eso. buena Y gestión Néstor hizo- para una población tan empobrecida? No, Néstor hizo una gestión muy linda de todo punto de vista. Fue muy linda para la clase media y creo que fue muy buena para los barrios más vulnerables. Y creo que lo más importante, Néstor gobernó para todo Lanús. Lanús tiene 37 villas. No hay ninguna villa que Néstor no pueda pisar. Que Néstor no pueda decir que hizo algo adentro de esa villa. Que Néstor no trate de brindarle algo de seguridad. Pero hizo plan platita, plan seguridad, No. plan infraestructura. Hizo de todo un poco. Bueno, plan platita no, pero sí tenemos una política social de haber abierto comedores que son manejados por el municipio. Eso no es para mí plan platita. No. Sí tenemos una política donde tenemos nuestros referentes barriales. No tenemos referentes barriales que ya se sienten cómodos Claro. con nosotros. No se sienten que somos unos agentes exógenos. Si vos venís mañana conmigo, con esto, Sí. a cualquier villa nuestra, vas a caminar lo más tranquila y seguramente nos va a saludar un montón de gente. Pero hizo el arretismo, ¿no? Tiene peronistas, tiene gente de Esper, tiene gente de Cambiemos. Tiene discurso amplio y logró abrir mucho el gobierno para que entren distintos actores de la política local, en este caso, que fue interesante porque, digamos, vos que tenés peronismo que interpela a peronistas, tenés gente que ha estado con Milei que está con Milei, no, ahora sería libertario, Claro. pero son gente Sí. conceptualmente, Sí, digamos, sí. como libertaria, digamos, Sí. y están en el gobierno, y están y conviven y están bien. Sumar. Bien. Muchísimas gracias, Gracias Diego a vos. Kravet. Un Realmente placer. interesante. Esto fue todo en la repregunta. Gracias.